Eran las 3:11 de la madrugada cuando el sistema de alertas del Centro de Inteligencia Capitalino lanzó una notificación que no estaba programada. No era una alerta ciudadana, no era un código rojo por un secuestro, no era ni siquiera una intrusión digital. Era algo más raro, un paquete encriptado dirigido específicamente a Omar García Harfuch, con su firma biométrica y una sola línea en el asunto. No es solo corrupción, es un plan. Harfuch, que llevaba 2 noches sin dormir por operativos en Tláhuac, pensó que sería otro informe sobre lavado de dinero. Pero cuando vio el remitente, una fuente interna en San Lázaro que llevaba meses en silencio, se enderezó en la silla. Si ella escribía, era porque algo estaba por estallar. Descargó el archivo en la terminal segura. El sistema le pidió doble autenticación física, reconocimiento de iris y autorización de su jefe de seguridad. Demasiado para un simple reporte. Cuando se abrió la carpeta encontró 7 documentos en formato PDF, 3 audios comprimidos y una hoja de texto con una frase que lo hizo fruncir el ceño. Moreno no solo roba, Omar. Está preparando algo para después de 2026. Eso era lo que no cuadraba. La mayoría de los políticos corruptos robaban para sobrevivir al sexenio, pero cuando alguien planeaba después del sexenio, significaba que no quería solo dinero. Quería poder estable. Quería blindarse. Quería regresar. Puso el primer audio. Una voz reconocible al instante. Alejandro Moreno Cárdenas. No el Moreno indignado de las conferencias de prensa. No el que se hace la víctima en televisión. Era otro tono. Calculador, frío. El tono de alguien que habla con socios, no con subordinados. La ruta no es competir, decía. La ruta es quebrarlos desde adentro. Si controlamos la seguridad y el presupuesto de campaña, controlamos el partido que gane. No importa quién quede arriba. Harfuch pausó. Seguridad. Presupuesto. Control desde dentro del gobierno. Eso ya no era corrupción tradicional. Eso era infiltración institucional. Y eso lo heló. Abrió el documento PDF llamado Fase 3. Reordenamiento. Estaba fechado hace 2 semanas. O sea, no era un plan viejo. Estaba en curso. El documento describía una estrategia de 3 capas. Primera, desestabilizar las áreas de seguridad de los gobiernos locales para forzar cambios de mandos. Segunda, colocar a técnicos de confianza recomendados por un despacho privado. Tercera, usar esos mandos para filtrar información de carpetas de investigación federales. Era una forma elegante de decir, vamos a comprar a quienes vigilan a los corruptos. Y el nombre que aparecía como Coordinador Político Externo estaba subrayado 2 veces. A.M.C. No había duda de quién era. Lo que más perturbó a Harfuch no fue la ambición del plan, sino la meticulosidad. Había anexos con nombres de periodistas a desacreditar, cuentas de redes sociales creadas hace meses para simular movimientos ciudadanos, incluso propuestas de columnistas indignados ya redactadas. No era improvisado. Era una operación completa de captura del discurso público, mezcla de crimen y marketing político. Y en la parte baja, una nota manuscrita escaneada decía: 8 estados ya están dentro. Falta Ciudad de México. Falta él. Él. ¿El quién? ¿El jefe de gobierno? ¿El secretario de seguridad? ¿O él mismo? Fue entonces cuando abrió el tercer audio, y ahí se quedó sin aire. Era la voz de Moreno otra vez, pero esta vez no estaba negociando dinero, ni contratos, ni protección. Estaba hablando de él. Omar no es problema si lo tenemos dentro, decía. Es problema si se mantiene afuera. Si se lanza, tenemos que tenerle un expediente. Si no se lanza, tenemos que tenerlo vigilado. No podemos dejar que otro Saldívar nos salga limpio. El silencio en la oficina se volvió pesado. Harfuch retrocedió el audio 2 veces. No era una amenaza abierta. Era peor. Era planificación preventiva de destrucción. Eso significa que ya lo tenían en la mira. Llamó a 2 personas. A Lupita Salgado, jefa de análisis digital, y a el coronel Durán,
su enlace con inteligencia federal. No por protocolo, sino porque necesitaba que alguien más viera lo mismo que él, para que después no pudieran desaparecerlo. Cuando llegaron, les puso solo la parte clave del audio. Lupita lo miró con la cara pálida. Omar, esto no es un caso de corrupción. Esto es operación política con cobertura criminal. Si esto sale, se cae medio PRI. Durán, más escéptico, preguntó lo obvio. ¿Estás seguro de que es su voz? Él ya ha dicho que le han hecho montajes. Harfuch señaló la carpeta. La fuente ya mandó los metadatos. Las fechas coinciden. Y lo más importante, esto no es el tono de una persona que actúa. Es el tono de alguien que ya lo hizo antes. Entonces, apareció lo que no esperaba. Un archivo de video muy corto, 3 minutos, sin audio, grabado desde arriba. Cámara de seguridad de una terraza privada. Había 3 personas. Moreno, un empresario que Harfuch tenía en su lista de financiadores de campaña a carteles, y un tercero que tenía pixelada la cara. En la mesa, carpetas azules con sellos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo demonios había llegado eso a manos de Moreno? Harfuch adelantó el video. En un momento, el hombre de cara pixelada señala una hoja y pone un dedo. El empresario asiente. Moreno sonríe, y en la parte baja del video, una marca de agua decía: borrador, modelo de sustitución de mandos, Ciudad de México, confidencial. Eso sí que lo dejó helado. Respiró hondo. Esa noche entendió 2 cosas. 1, que Alejandro Moreno no estaba defendiéndose, estaba atacando. Y 2, que este plan no buscaba solo protegerlo de investigaciones. Buscaba meter las manos en la seguridad de la Ciudad de México, la única plaza que todavía no podían comprar del todo. Si lograba eso, podía negociar impunidad con quien fuera. Si no lo lograba, iba a intentar la vía de siempre: intimidar, desacreditar o eliminar. Y en la carpeta había una última línea. Si García Harfuch no coopera, pasar a fase negra. No decía que era fase negra, pero todos en seguridad saben lo que significa cuando no lo escriben. A las 6:20 de la mañana, cuando apenas entraba luz sobre Reforma, Harfuch ya estaba en la sala de crisis del piso 9. Tenía las pantallas encendidas con los documentos y los audios listos para ser proyectados. No llamó a todo el mundo, solo al círculo más pequeño, el que nunca filtra: Durán, Lupita, el jurídico interno y Marta Beltrán, su asesora política. Marta llegó con el cabello aún húmedo y sin maquillaje. «¿Es tan urgente como para sacarme de la casa a esta hora?», bromeó. Él no sonrió. «Es peor», respondió, y eso bastó para que todos se pusieran serios. Proyectó primero el organigrama del plan. En la parte superior decía: Operación Retorno. Abajo, 3 líneas: seguridad, narrativa, financiamiento, y al lado, un nombre en cada una. Lo que hizo que todos se miraran no fue el nombre de Moreno, ese ya lo esperaban, sino el de 2 funcionarios actuales, no priistas, colocados en colaboradores viables. Eso significaba que el plan no era solo priista, era transpartidista, la forma fina de decir: hay gente de todos los colores metida. Marta fue la primera en hablar. «Si esto es real, es más grande que un pleito tuyo con Alito. Es un reacomodo nacional. Y si lo filtras sin pruebas forenses, te van a decir que es guerra electoral». Lupita abrió los metadatos en la pantalla. Los audios vienen de un mismo dispositivo de origen. 4 fueron grabados en Campeche, 1 en Polanco, 2 en una casa en Bosques. Las fechas son de los últimos 5 meses. Y algo más. En 2 de ellos hay ruido de fondo de noticiero. Cruzamos, y en esa hora estaba al aire un programa de radio que solo se escucha en casa de... Hizo una pausa, como saboreando el golpe, de una persona muy cercana a la dirigencia del PRI. Durán chasqueó la lengua. O sea que alguien de adentro lo está quemando. Harfuch asintió. Alguien que ya no confía en que Moreno pueda protegerlos. El jurídico, siempre más cuadrado,
fue el aguafiestas. Todo esto en términos legales todavía es material indiciario. No alcanza para una orden. Lo más que puedes hacer es abrir carpeta de investigación reservada y pedir colaboración a la fiscalía. Pero ya sabes qué va a pasar si lo haces por la vía normal. Todos en la mesa sabían qué iba a pasar. El expediente iba a extraviarse. El PRI iba a gritar espionaje ilegal. Los comentaristas iban a decir que era una persecución política y al final, el que quedaría como abusador de poder sería Harfuch, no Moreno. Era el mismo truco de siempre, convertir una evidencia en un ataque político. Entonces no vamos por la vía normal, dijo él. Y los cuatro lo miraron, porque cada vez que Omar decía esa frase, algo se movía en el país. Vamos a hacer lo que a Moreno más le duele. Vamos a quitarle el control de la narrativa. Marta lo entendió al instante. ¿Teo?, preguntó. Él asintió. Teo González, el periodista que en México significaba una sola cosa. Si él lo publica, es porque ya hay más detrás. Pero Lupita levantó la mano. Antes de soltarlo, deberíamos saber toda la fase 3. Aquí hay huecos, hay nombres ocultos, y hay un archivo que no se pudo abrir porque pide llave física. Harfuch frunció el ceño. ¿Qué archivo? Lupita proyectó. Fase 3, guión negro. El nombre coincidía con la frase del documento. Si García Harfuch no coopera, pasar a fase negra. Eso quería decir que ahí estaba la parte sucia del plan, la que no se escribe en PDFs bonitos, la que implica amenazas, compra de testigos, uso de grupos criminales para presionar, fabricación de escándalos sexuales, todo lo que un político niega en público pero ordena en privado. ¿Puedes abrirlo?, preguntó él. No ahora. Necesito o la llave o la máquina donde lo cifraron. Pero lo miró con intención. Podemos intentar que él nos la dé. Silencio. Todos sabían a quién se refería. Al propio Alejandro Moreno. Durán soltó una risa seca. ¿Y por qué diablos nos daría la llave el mismo tipo que armó el plan contra ti? Lupita sonrió. La primera sonrisa de la mañana. Porque no sabrá que nos la dio. Explicó el esquema. Interceptar una de las videollamadas de Moreno, inyectar un módulo falso de verificación, hacer que él mismo introduzca su token y clonar la llave. Era delicado, técnicamente riesgoso, pero no imposible. Harfuch lo pensó 10 segundos. Hazlo. El jurídico lo miró como quien ve a alguien saltar sin paracaídas. Eso, secretario. Si se filtra, es espionaje a un dirigente político. Él lo miró de vuelta. No es espionaje si él está preparando una operación para capturar al área de seguridad. Es defensa. A las 9:03, el equipo de ciberinteligencia ya estaba montado. Tenían detectadas las IP que usaba Moreno cuando estaba en la Ciudad de México. Una de ellas era de un despacho de imagen política en Las Lomas, otra de una casa en Bosque de Reforma, y una tercera, más interesante, de un edificio de departamentos de lujo que pertenecía a un empresario que ya había aparecido en el video. A las 9:27, la IP de Las Lomas se encendió. Inició una llamada cifrada. Lupita sonrió. Ahí estás. Inyectó el módulo. En la pantalla aparecieron las secuencias de autenticación. Y ahí, en la cuarta línea, apareció la llave. 0106, fase 3, ALMC. La copiaron antes de que se borrara. Abrieron el archivo. Y lo que vieron hizo que hasta Durán, el más duro de todos, soltara un puta madre. La fase negra no era una lista de acciones. Era una carpeta de guerra sucia personalizada contra 4 personas. Un juez federal, una senadora que había roto con el PRI, un periodista incómodo, y Omar García Harfuch. Había bosquejos de notas falsas ya redactadas, videos editados para hacer ver una supuesta relación con una empresaria investigada, y lo peor, una ficha en rojo que decía: Activo 21, presión irregular, CJNG, solo si hay protección. Era una forma elegante de decir: si se pone muy digno, lo mandamos matar.
Marta se pasó la mano por la cara. Omar, esto ya no lo puedes dejar en un buró. Si hay carteles mencionados, tienes que meter a los gringos. Él asintió lentamente, no porque quisiera, sino porque sabía que era la única forma de que el caso no muriera. DEA y FBI, dijo, pero bajo embargo. Y al mismo tiempo, Teo. Durán lo miró preocupado. ¿Vas a abrir 3 frentes en un día? Harfuch lo miró con esa frialdad que había cultivado desde que casi lo matan en Reforma. No, Durán. Él abrió 3 frentes. Yo solo voy a prender la luz. La llamada con la oficina de enlace de la DEA en la embajada fue breve y tensa. A los estadounidenses no les sorprendía que un dirigente mexicano tuviera vínculos con dinero sucio. Eso era casi rutina. Lo que sí les interesó fue la parte donde se mencionaba infiltrar mandos de seguridad y usar información de carpetas federales para beneficiar a grupos criminales. That's a national security issue, Omar, dijo la agente McCarthy. If that's confirmed, we can open an organized crime conspiracy. Era exactamente lo que él quería, que el caso no dependiera solo de una fiscalía mexicana que podía recibir una llamada política y congelarlo. Pero si había algo que Harfuch sabía mejor que nadie, era que los casos no se ganan solo en tribunales, se ganan en la opinión pública. Y para eso necesitaba a Teo González. Lo llamó desde una línea segura. Teo contestó con su tono habitual de periodista que ya vio todo. Si me estás llamando tú y no tu gente, es porque esto arde. Harfuch no perdió tiempo. Tengo audios nuevos de Moreno, no de corrupción, de operación política, con fases, con nombres, con amenazas y con la mención de un cártel. Silencio al otro lado. Teo chasqueó la lengua. Eso no es video de TikTok, Omar. Eso es cabeza. Él respondió, lo sé, por eso te lo doy a ti. Quedaron de verse en una oficina prestada en la colonia Juárez, sin cámaras, sin guardias uniformados. Teo llegó con su productora y un perito de audio. Harfuch llegó solo. Puso en la mesa una memoria USB negra, de las que se autodestruyen al tercer intento fallido. Aquí está todo, pero necesito que lo publiques por partes. Teo lo miró extrañado. ¿Por qué por partes? Tú normalmente quieres que todo salga de golpe. Harfuch señaló la pantalla. Porque él también lo está haciendo por fases. Y porque si sacas todo de una, le das tiempo de victimizarse. Si lo vas soltando, lo obligas a responder, lo cansas, lo exhibes. Y cuando esté debilitado, ya van a estar los gringos encima. Revisaron el primer audio. Teo levantó la ceja. Ah, cabrón. Aquí sí habla como habla cuando cree que nadie lo oye. La productora anotaba timestamps. El perito asentía. El audio era limpio. No había cortes. Teo lo pensó. Ok, esto sí es nota. Esto sí es bomba. Pero te van a decir que es espionaje. Harfuch sonrió apenas. Ya lo sé. Que digan lo que quieran. Lo que no van a poder decir es que no es su voz. Teo lo miró fijo. Te lo van a querer cobrar. Omar lo miró de vuelta. Ya lo están intentando cobrar, solo que ahora va a ser más caro para ellos. Esa misma tarde, el canal de Teo publicó el avance. Exclusivo. Así planea un dirigente político infiltrarse en la seguridad de la Ciudad de México. No dijo nombres en el teaser, pero el audio distorsionado dejaba claro quién era. En media hora, el video estaba en tendencias. En una hora, 2 comentaristas priistas ya estaban diciendo que era un nuevo ataque del oficialismo contra la oposición. Y en hora y media, el propio Alejandro Moreno tuiteó: otra vez el gobierno usando espionaje ilegal para perseguirnos. No les tenemos miedo. Era la reacción que Harfuch había previsto. Era la reacción que necesitaba. Porque a las 7:40, cuando Moreno salió en vivo con un conductor amigo para decir que todo era montaje, el equipo de Lupita ya tenía listo el segundo audio, el que sí decía su nombre completo, y el de 2 gobernadores. Lo subieron a Teo. Teo lo publicó 5 minutos después de que Moreno negara todo. El país vio al mismo hombre que acababa de decir «es falso», hablando con voz clara. Si controlamos seguridad, controlamos investigaciones.
Si controlamos investigaciones, controlamos negociaciones. Las redes se volvieron un incendio. Ya no era gobierno contra oposición. Era video contra su propia voz. Esa noche, en su casa, Harfuch recibió el mensaje que estaba esperando y temiendo al mismo tiempo. Era de un número conocido. Corto, sin drama, sin insultos. Te estás metiendo donde no debes. Esto no es personal. Aún puedes parar. No venía firmado, pero no hacía falta. Solo una persona en la política mexicana tenía ese tono de amenaza administrativa. Alejandro Moreno. Omar lo leyó 2 veces. No respondió. Lo reenvió a Lupita para que lo guardara en la carpeta. Luego, llamó a Durán. Ya lo sintió, dijo. Durán respondió. Entonces, viene la parte fea. Y sí vino. A la mañana siguiente, 3 cuentas anónimas de redes sociales, todas creadas hace más de 6 meses, empezaron a publicar investigaciones sobre la vida privada de Harfuch, que si tenía propiedades a nombre de prestanombres, que si había ayudado a cierto empresario, que si tenía tratos con un exgobernador. Todo material recortado, viejo, fuera de contexto. Exactamente como decía la fase negra. Lo bueno, si algo era bueno, era que ya la tenían. Pudieron demostrar que esos mensajes venían de la misma granja que había apoyado al PRI en campañas, y eso hizo que la ofensiva digital de Moreno se volviera contra él. Pero había una parte de la fase negra que no se podía desmontar con un hilo de Twitter: la presión criminal. A las 11:13, el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó un movimiento raro. 2 células vinculadas al CJNG habían entrado a la ciudad esa madrugada. No venían a pelear plaza ni a extorsionar. Venían limpios, con camionetas rentadas, escoltas discretos, un movimiento demasiado quirúrgico. Durán fue directo. Esto no es casualidad, Omar. Esto es alguien usando su crédito con ellos para apretarte. Él apretó la mandíbula. Entonces vamos a hacer algo que él no espera. Lo vamos a ir a ver. Cara a cara. El encuentro se dio esa misma noche, en un edificio de oficinas en Santa Fe que oficialmente estaba vacío. Harfuch llegó con 2 escoltas y un maletín. Moreno llegó con su clásica sonrisa de político que ha sobrevivido a todo. No llevaba escoltas visibles. Ese era su estilo. Mírenme, no tengo miedo. Se sentaron frente a frente. La sala estaba siendo grabada desde 3 ángulos, y la señal estaba saliendo en vivo a un servidor seguro, por si alguien se ponía creativo. Moreno fue el primero en hablar. Omar, siempre te dije que eras bueno para la policía, pero pésimo para la política. Harfuch no le siguió el juego. Sacó del maletín una carpeta impresa. La deslizó. En la portada: Operación Retorno. Fase 3. Reordenamiento. Moreno la vio y dejó de sonreír. ¿Dónde conseguiste eso? Omar se inclinó. La misma gente que ya no confía en ti. Moreno resopló. ¿Sabes que esto no es admisible, verdad? ¿Sabes que esto lo va a ver un juez y se va a reír? Omar negó con la cabeza. No, esto no lo va a ver solo un juez. Lo va a ver todo México. Ya lo está viendo. Y lo están viendo también en Estados Unidos. Por primera vez en la conversación, los ojos de Moreno se movieron rápido. ¿Metiste a los gringos? No. Tú los metiste cuando hablaste de rutas y de lavado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con el tono de quien ya entiende que perdió la iniciativa. Harfuch lo miró fijamente. Quiero que pares, que desarmes la red que estás metiendo en seguridad, que dejes de usar grupos criminales para presionar, y que te prepares, porque lo que viene no lo controlo yo. Lo van a controlar los medios y las agencias. Moreno soltó una carcajada corta, nerviosa. Tú no entiendes, Omar. Tú todavía crees que si sacas a un corrupto, el sistema se limpia. Yo ya sé que el sistema es la corrupción. Si yo me bajo, se sube otro. ¿Cuál es el punto? El punto, dijo Omar sin levantar la voz, es que a ti ya te vieron. Silencio. ¿Y si no paro? Entonces pasa a fase negra. Moreno lo miró extrañado.
¿Sabes de fase negra? Sé todo, dijo Harfuch. Sé lo de los tweets, lo de la supuesta empresaria, lo del juez, lo de la senadora. Sé hasta lo del activo 21. No lo escribiste, ¿verdad? Porque eso no se escribe. Pero sí lo pediste. El rostro de Moreno endureció. Tú no sabes con quién te estás metiendo, dijo por fin con su verdadero tono, el de siempre. Omar sostuvo la mirada. Sí sé. Y también sé que ya no te alcanza. Mientras hablaban, Teo estaba publicando la tercera entrega, los fragmentos donde Moreno decía claramente, si lo tenemos adentro, lo controlamos. Si está afuera, lo destruimos. Y en el noticiero nocturno, la conductora más vista del país ya estaba diciendo, esto no es espionaje, esto es evidencia de un plan para capturar instituciones. Las redes ya no estaban discutiendo si era legal o no grabar. Estaban preguntando, ¿cuántos planes así hay? Y en Washington, la DEA ya había mandado una nota diplomática pidiendo información sobre los documentos. Era la tormenta perfecta. Moreno lo entendió. Lo vio en tiempo real en su celular. Vio los clips, vio los comentarios, vio a sus propios aliados guardando silencio. Apagó el teléfono. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volteó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Omar? Dijo. Que no eres ingenuo y aún así juegas a serlo. Sabes que esto te va a costar. Sabes que van a ir por tu familia. Sabes que este país no protege a los que hacen lo correcto. Y aún así lo haces. ¿Por qué? Omar tardó un segundo en responder. Porque si ustedes logran meter las manos en seguridad, nadie va a poder investigar nada. Y ahí sí, se acabó el juego para todos. Moreno sonrió, pero ya no con soberbia, con algo más cercano a la lástima. Entonces, te deseo suerte, dijo. La vas a necesitar. Y se fue. La puerta se cerró. Omar se quedó solo con el ruido del aire acondicionado. Durán entró de inmediato. ¿Se dobló? Omar negó. No, pero ya no puede negar. Durán suspiró. Entonces, se va a poner violento. Omar asintió. Sí, pero ahora, si me toca, tocan también al video, a los gringos, a los medios, y él sabe que no puede pelear en todos los frentes. 3 días después, el PRI convocó a una reunión de emergencia. Dijeron que era para revisar campañas, pero todos los reporteros sabían que era para hablar de los audios. 5 gobernadores priistas se deslindaron públicamente. 2 de los nombres que aparecían en la fase 3 negaron todo, pero sus firmas estaban en los PDFs, y la Mesa de Seguridad Federal anunció que investigaría cualquier intento de infiltración política en mandos de seguridad. No dijeron el nombre de Moreno. No tenían que decirlo. Todo México sabía de quién hablaban. En una entrevista 10 días después, le preguntaron a Harfuch si no le daba miedo haber exhibido a un político con ese nivel de conexiones. Él respondió con la misma calma de siempre. Miedo siempre da. Lo que no da es permiso. Y cuando el periodista le dijo, «Pero usted no salvó al sistema», sonrió apenas. «No, solo impedí que lo secuestraran un poco más». Esa frase fue la que se hizo viral, porque México entendió algo, que a veces el héroe no es el que arresta, sino el que estorba. Y esa noche, en un despacho lejano, Alejandro Moreno escribió un mensaje que no envió. La guerra apenas empieza.